Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla del día de hoy. Mi nombre es Silvia Villar, soy doctora en salud pública, licenciada en psicología y máster en administración de servicios de salud. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy tiene que ver directamente con las fortalezas y aquellas estrategias que ayudan a la integración de los equipos de salud en el campo de la salud pública, en las redes asistenciales de servicios de salud. Hoy, desde Argentina, desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, voy a tratar de reflexionar con ustedes estos temas que en este año 2023 han sido nuevamente puestos en acción por la Organización Mundial de la Salud a partir de su documento, el documento que presentó en agosto del 2023, en relación al cual, luego de haber pasado un periodo pandémico, es necesario fortalecer las relaciones y la integración de los equipos de los recursos humanos en salud. Por eso es que me parece muy importante hablar de este tema y a su vez comentar la importancia de enfocar la comunicación dialógica en el fortalecimiento de la integración de la dinámica de los equipos de salud, de los equipos profesionales, en la medida en que un aspecto de interrelación, de vínculo, para el fortalecimiento de las prácticas, la interconectividad nos permite ir afianzando y reflexionando sobre nuestro propio quehacer y sobre nuestra propia práctica. Recuperar la reflexión y ese profesional reflexivo al cual John nos refirió implica también adecuar la práctica profesional a las necesidades de la población. Y hoy en día, las poblaciones se encuentran en cambios muy importantes desde su complejidad, por lo cual vamos a esclarecer estas estrategias que me parecen sumamente importantes para poder entender que estamos hablando de la comunicación, los espacios dialógicos profesionales como puntos clave de la dinámica de integración de los equipos de salud para la recuperación del sujeto profesional en el desarrollo de acciones en el campo de la salud pública. Cuando hablamos de campo de la salud pública, estamos haciendo referencia a este conjunto de actividades organizadas, sistematizadas, planificadas, ya sea de promoción, de protección, de prevención y de asistencia y rehabilitación hacia las personas, los usuarios, beneficiarios, la comunidad
y la población en general, que debemos comprenderla como un campo interdisciplinar, donde hay multiplicidad de miradas, de saberes, de disciplinas, que a partir de un espacio común implica un encuentro biológico, social, ambiental, individual, entre la sociedad, la ciencia, la academia, lo académico, la universidad, lo político, para la construcción de un pensamiento y un conocimiento de acción contextualizada. Esto nos permite en este momento entender que hay incertidumbre, hay complejidad y hay elementos de transformación permanente, de cambio, para esta conformación de nuevas realidades. La comunicación y los espacios dialógicos profesionales en la actualidad nos implican estos desafíos que deben afrontar todos los profesionales en el campo de la salud pública y están en una constante dinámica de cambio y evolución. Como yo les decía, ya la Organización Mundial de la Salud, en agosto de este año, nos manifestó su posición relacionada con la necesidad de reforzar y fortalecer los equipos de salud a fin de lograr que los sistemas de salud sean resilientes, enfocando la necesidad de planificar acciones, priorizar, posibilitar recuperación, lograr en el campo de la salud pública, sobre todo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Los lineamientos que yo propongo en esta charla y a su vez intento compartir con ustedes se vinculan con el fortalecimiento y la integración de los equipos profesionales, tanto de las redes integradas de salud, como del campo de la salud pública, como de los niveles de atención que la constituyen, y a su vez fortalecer la capacidad resolutiva, teniendo en cuenta una amplitud de afianzamientos desde la capacidad de competencias y habilidades profesionales, por lo cual la intersección de los equipos de salud implica nuevos desafíos y nuevos retos. Los vínculos y las relaciones sociales y laborales que en este momento post-pandémico, en esta actualidad, nos acercan a situaciones multiprofesionales en diversos espacios, ya sea académicos, clínicos, de promoción y educación para la salud, cuestiones organizacionales, implica fomentar la comunicación como proceso de diálogo multisectorial, a fin de generar propuestas concretas desde una elaboración crítica y reflexiva en distintos espacios para una intercomunicación, para compartir vínculos, para el diálogo, para el intercambio de experiencias. Así es que la conformación de las nuevas realidades, pensando en la complejidad y en la integralidad de las acciones,
nos va a llevar y a acercar a todas las situaciones problemáticas de desigualdad, de exceso de la demanda, de la falta de coordinación organizacional, de las desigualdades de contacto y muchas veces de la desarticulación. El equipo de salud, ya definido desde la Organización Mundial de la Salud como una asociación no jerarquizada de personas, pero sí con un objetivo común, sustenta lo que hemos hasta ahora tratado de esclarecer desde la dinámica relacional y el complejo de la realidad, por lo tanto, la necesidad de contextualización. Por todo lo dicho hasta ahora es que necesito compartir la importancia de la comunicación en los espacios dialógicos profesionales como punto clave de partida en la dinámica de integración. La profundidad y el cambio en las distintas realidades y necesidades en el campo de la salud pública, además, nos interpela como sujetos. Requiere que el profesional se autoperciba en su reconocimiento propio como un sujeto de acciones, emociones y conductas, a fin de poder implementar estrategias adecuadas para nuevas prácticas, para la toma de decisión, para la comprensión de las realidades y para la detección de las necesidades. Esto nos acerca a un discurso colaborativo en espacios dialógicos de comunicación con base dialógica. Es entonces que llegamos a este punto para decir que la comunicación es un proceso de interacción. Y es el proceso de interacción, si lo consideramos desde sus bases dialógicas, de una conversación de interacción personal y colaborativa. Desde este espacio, considerando la comunicación como proceso de interacción, es que recuperamos y rescatamos al sujeto profesional reflexivo desde su subjetividad, a partir de poder esclarecer justamente su propia percepción, su inteligencia emocional, su adaptación a las realidades, su implementación del lenguaje, a partir de acercarse a un vínculo de reciprocidad en un determinado contexto situacional. Entonces, vamos a entender que la comunicación como proceso implica la escucha orientada a las propias emociones y a las emociones del otro, implica una actitud proactiva de interacción y velocidad en la conducta, e implica a su vez una clara información acerca de las características de la población y la comunidad para poder tomar decisiones adecuadas y oportunas. Frente a este campo, entonces, debemos comprender e interpretar que no podemos instalarnos en una dinámica de integración por sectores segmentados y con fronteras rígidas, disciplinares, en función de los equipos. Es necesario una dinámica de coordinación, de adecuación de lógicas, de relacionar subjetividades, reconociendo hacia el otro, teniendo una noción de alteridad, de otredad,
pero a su vez también una propia noción y conocimiento de subjetividad. Esto, dicho de esta manera, puede parecer reiterativo, ya que hemos estado hablando muchos años, hay infinidad de documentación que habla de esto, pero debemos reforzarlo hoy en día con los nuevos cambios de la complejidad que nos presentan las realidades. Y por lo tanto, la adecuación de lógicas en los vínculos que son tan complejos a su vez a nivel profesional, nos acerca a necesitar que la interacción dialógica se dé a partir del lenguaje, de los gestos, de las expresiones, de las emociones, en espacios contextualizados, que bien pueden ser los espacios rutinarios de encuentros organizados, tratando de entender que el conocimiento de la realidad tiene también una directa relación con la estructura cognitivo-comunicativa y que esto entonces nos va a permitir participar activamente en el proceso de reflexión, en el proceso de reconocimiento del otro a través de nuestro propio reconocimiento. Al hablar de espacios dialógicos, también debemos establecer ciertas características que deben tener estos espacios para poderlos reconocer como dialógicos, como espacios específicos, como espacios particulares, y teniendo en cuenta que un ámbito físico, como lo puede ser un espacio adecuado, una conferencia, un seminario, un conversatorio, una reunión de intercambio y coordinación, un taller de práctica, necesita su espacio de reunión apropiado a partir de una planificación y configuración. Como segunda característica también debemos rescatar el espacio en el tiempo que estas reuniones, encuentros dialógicos o talleres deben cumplimentar. En el espacio a lo largo del tiempo y que debe estar estimado por cortos periodos. La característica social del espacio social como una visión relacional de los profesionales nos lleva a tener en cuenta que todos debemos tener un nivel de compromiso, de respeto, de reconocimiento para organizar reuniones de temas específicos que nos vinculen como equipo de salud y se necesite intercambio para poder respetar la perspectiva relacional que a través de espacios mentales, sociales, discursivos, nos va a permitir una amplia comprensión para poder adecuar nuestras conductas, emociones, en función de nosotros mismos, pero también del otro. Es entonces la comunicación una comprensión. Es entonces la comunicación una conducta. Es entonces la comunicación una relación. Es entonces la comunicación un proceso histórico sociocultural, a partir del cual podemos reforzar
un nivel de comprensión y puntualmente referirnos a que esos espacios de comprensión den una posibilidad para el diálogo en relación de intercambio y reciprocidad entre las personas. Entonces, la comunicación como proceso nos lleva a un componente emocional del propio reconocimiento y de la otra persona para poder considerar que la comunicación dialógica implica conjugar no solo una cercanía física, sino una cercanía afectiva. Con la introducción de las técnicas informáticas, así como en este momento estoy compartiendo con ustedes estas reflexiones, estos pensamientos que me han llevado a lo largo de mi práctica profesional a poder considerar, es que podemos decir que la cercanía física no está dada, pero sí la cercanía afectiva, sí el propio reconocimiento, sí el reconocimiento de ustedes a partir de la otredad, a partir de la importancia de poder interrelacionar e interactuar con ustedes. Desde esa interactuación mutua es que me permito presentarles esta charla y a partir de estas ideas y teniendo en cuenta el componente emocional, tener en cuenta que toda emoción es una acción que se relaciona con una toma de decisión, que se vincula con la memoria, que se vincula con la percepción y que se vincula con los propios intereses. La emoción es un estado afectivo que también implica cambios biológicos en cada uno de nosotros, pero que esa emoción nos permite percibir, valorar, asimilar, comprender, regular, no solo nuestras propias emociones, sino también las de los demás, para poder hacer un uso inteligente de estas emociones en el reconocimiento propio y del otro para la acción de dialogar, de implementar un vínculo y un reconocimiento desde la empatía. ¿Podemos identificar nuestras propias emociones? Sí. Podemos sentir, podemos entender, podemos controlar, podemos modificar, entendiendo que todo se vincula con un proceso a partir del reconocimiento de las emociones, al cual vamos a llamar inteligencia emocional, que nos va a permitir tener conciencia de lo que estamos sintiendo, regular nuestra disposición en los sentimientos, cuáles son los sentimientos que nos afectan, cómo tomamos conciencia de lo que está sucediendo, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos significar, cómo entendemos por qué estamos en una determinada situación y cómo podemos abordar las estrategias que la componen. Entonces, la inteligencia emocional nos permite, en estos espacios dialógicos, contextualizados y situacionales, entendernos como activos, reflexivos, participantes de ese espacio, y entendiendo que ese espacio permite la integración a un equipo profesional, debemos considerarnos
y considerar al otro con todas sus implicancias emocionales, conductuales, profesionales, científicos, que nos permitan valorar y reconocer justamente las posibilidades y la práctica en un encuentro de la vida cotidiana. Esto lo resalto porque muchas veces la aceleración de la complejidad de la realidad no nos permite reflexionar en este sentido. Y tenemos que tener en cuenta que en los contextos profesionales las tomas de decisión son terriblemente importantes en relación a la complejidad de cada una de las situaciones, hechos o fenómenos que nos están llevando a desarrollar acciones en la práctica. La creación de los espacios dialógicos, la utilización del espacio dialógico como un espacio anticipatorio, requiere tiempo, involucra personas, exige una mentalidad abierta para el reconocimiento del otro y, a su vez, incluye las dimensiones físicas, temporales, sociales, mentales, emocionales, inclusivas. Entonces, esta presentación intenta acercar un intercambio reflexivo para fortalecer la comunicación dialógica, interactiva, interdependiente, para la integración de los equipos de salud, teniendo en cuenta las bases del profesional reflexivo de Jung, teniendo en cuenta el marco de referencia de diálogo abierto y anticipatorio dentro de los lineamientos de Seikula y Jacob, para poder, juntamente con estos marcos de referencia, aclarar la realidad en la que nos encontramos en cada proceso de transformación, en cada proceso de integralidad de acción, en cada situación compleja, en cada contexto de la realidad. Requerimos espacios en los cuales podamos fortalecernos desde la comunicación y sostener en el contexto la toma adecuada en la acción. Los profesionales de los servicios de salud y en el campo de la salud pública, en base a lo cual estamos teniendo este intercambio en el día de hoy, los tenemos que considerar no solamente desde el espacio organizativo e institucional, también desde la dinámica de la utilización de los servicios, también desde la importancia de estructurar nuestros modos de entender el mundo desde los contextos sociales y culturales en los que actuamos y vivimos. Por eso acudo a considerar el nivel de complejidad para plantear estos enfoques, estos espacios que nos permitan aplicaciones en la práctica y, por lo tanto, considerar al espacio dialógico anticipatorio como un componente de la dinámica y de la integración de los equipos profesionales de salud. El desarrollo de los axiomas de Václav nos lleva a entender que es imposible no comunicarse, pero que en el contexto de un espacio dialógico anticipatorio, la comunicación dialógica ocupa un lugar central para poder enfocar
y comprender y entender la interacción, la reciprocidad, la colaboración, el intercambio para la formación, para la dinámica que sugiere y se necesita en la implementación de las prácticas en los distintos espacios de salud. Entonces, necesitamos promover y estimular la reflexión a partir de entender la comunicación dialógica y que esa comunicación dialógica forma parte de un espacio dialógico anticipatorio para tener en cuenta el contexto, para considerar que dicha implementación nos permite superación de conflictos, abordaje de acciones, gestión del estrés, reducción de la ansiedad, mejora del desempeño profesional, adecuación con los beneficiarios, los usuarios y los pacientes, para ampliar saberes, miradas y enfoques con los propios colegas, en los propios equipos desde la realidad. Es entonces que el espacio dialógico debe formar parte de la dinámica, de la vida cotidiana, de la actividad complementaria de los equipos, que nos va a permitir una comunicación dialógica de interacción colaborativa, que por lo tanto hay que organizar el espacio físico, asegurarse de que haya tiempo suficiente, incluir a personajes y actores claves, alentar, promover una dinámica mental, emocional, que nos permita la curiosidad y el reconocimiento propio y del otro para poder generar empatía, evitar un discurso autoritario y poder implementar una comunicación complementaria. Generar empatía implica considerar, entender, registrar los sentimientos y las necesidades del otro. Poder responder en consecuencia, gestionar las emociones, entender las conductas y actitudes y el contexto situacional y el entorno. De esta manera, he podido concluir este intercambio reflexivo con ustedes. Les agradezco muchísimo desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina poder haber podido vincularme en este espacio. Muchísimas gracias.